Pollito, vamos a hablar rápidamente de las selecciones que quedaron clasificadas y qué esperamos de ellas en el Mundial. Todavía falta mucho tiempo, pero pues vamos a ir perfilando Ujú. qué podría pasar. Entonces, arranquemos de atrás hacia adelante. Listo. Bolivia. Séptimos, 20 puntos. Repechaje. Un milagro que se hayan clasificado porque tienen menos 18 en la diferencia de goles. Dios mío, qué pena. Yo me lo. No, Clasificar así. yo voy a votar algo acá y yo digo que si Bolivia entra por el repechaje es un milagro. O sea, yo creo que Bolivia ni siquiera avanza Sí, por repechaje. no. O sea, Bolivia se tiene que eliminar para jugar bien y pasar ese repechaje porque, o sea, ya mirándolo bien, ya un Bolivia no va a ser una de esas dos selecciones mejores rankeadas en el mundo, olvídenlo. Entonces tendría que ya jugar a una semifinal y a una final y creo que si gana uno no gana el otro, pero creo que Bolivia lastimosamente no va a entrar a este mundial en el próximo año. Yo, de acuerdo, yo creo que Bolivia también se va a caer en repechaje y yo creo que se le va a doler incluso aún más a los venezolanos porque Sí, claro, yo creo que otro tema ahí. yo creo que en un escenario donde los que hubieran entrado a repechaje hubiera sido Venezuela, yo creo que Venezuela tenía más oportunidades que Bolivia Mucha más oportunidad, claramente. sí. Sexto lugar, Paraguay, 28 puntos, 4 goles a favor en la diferencia de gol. Acá, cuando arrancaron las eliminatorias que seguíamos haciendo este bello programa en la universidad y en el estudio que hicimos nuestras predicciones de quiénes entrarían y quién se quedaba fuera, creo que yo dije que Paraguay se quedaba fuera y que se metían Perú y Perú, sí. Venezuela. Creo que Perú yo y dije eso. Venezuela. Creo que sí, profe, sí, sí me acuerdo. Para mí fue una sorpresa que Paraguay se haya metido. Me gustó mucho, sobre todo el gran nivel y todo lo que evolucionó en Ciso. Me parece que fue un jugador clave para Paraguay. Contra Colombia, el golazo que mete ese man. Entonces, Paraguay, grata sorpresa haberlo clasificado en el Mundial. Creo que la última vez que ellos fueron al Mundial fue en el 2010. Chévere 2010, sí. volverlos a ver ahí peleando por el Mundial. Y yo creo que si siguen con este proceso, igual tienen un año más para organizar bien la selección, yo creo que podrían estar avanzando de grupos en el Mundial. O- En mi opinión, ojo con Paraguay, creo que podría ser una revelación por su funcionamiento y por lo ordenado que es o que son los equipos de Alfaro. Y creo que lo rectificamos con Paraguay. Eh, no sé si termina invicto, pero creo que de la era, desde que arranca Alfaro, si tuvieron una derrota, no fueron dos. Es un equipo muy ordenado que tiene jugadores arriba muy peligrosos, como lo es Enciso. Y creo que si hacen las cosas bien, si son ordenados, si tienen efectividad en las opciones que creen, Paraguay puede ser una muy buena revelación en el Mundial. Sí, de acuerdo. Quinto puesto, Brasil. También 28 puntos, más 7 en goles. Pues entran quintos, lo que decíamos más temprano. Si siguiéramos con el formato antiguo, Brasil hubiera entrado a repechaje. Realmente Brasil a día de hoy no es la selección que daba miedo hace algunos años. Es una selección que, bueno, ahorita con la llegada de Ancelotti se podría decir que mejoró, entre comillas, un poquito más. Mm, Poquito E más, incluso yo diría pero que igual siguen ahí en su funcionamiento europeo, más no sudamericano, que es lo que yo creo que esa falencia que tiene Brasil, que ya todos los jugadores se creen europeos, entonces el esquema o el sistema de juego de Brasil es muy, se podría decir como esqueletizado, es esquemático, entonces creo que es lo que le falta a Brasil, que no proyecta, no genera mucho peligro y creo que viéndolo, o sea, el Brasil de hoy, Brasil se puede estar quedando, dejámoslo largo, en octavos de final. yo te la voy a tirar más larga. A mí no me sorprendería que si a Brasil le toca un grupo difícil, se quede en fase de Se grupos. puede, sí. Porque, a ver, pues obviamente es Brasil y siempre se tiene Sí, la obviamente, ¿no? idea de que Brasil es una potencia en el fútbol, cosa que es verdad, pero hoy ese Brasil no tiene ni el juego, ni los jugadores, ni el equipo para hacer un gran mundial. Entonces yo creo Para nada, sí. que en un panorama complicado para ellos, en un grupo difícil, incluso contra esas selecciones africanas que de pronto aparecen y se montan ahí lo que fue Marruecos de pronto el año pasado, Brasil se podría estar quedando por fuera. Sí, Eh, es verdad, yo estoy contigo en eso, profe. Cuarto lugar, Pollito, Uruguay, también 28 puntos más 10 goles. Eh, ¿Qué decir de Uruguay? Yo creo que también esta es una selección que viene una reestructuración desde hace rato, desde un rato largo, que basó su equipo, su juego alrededor de Valverde.
porque obviamente se les fueron figuras como Suárez, como Cavani. Ah, bueno, también ahorita que está también, además de Valverde, también de Arrascaeta, que me parece que es un jugador importantísimo Jugadorazo, Dios mío, para jugadorazo. Uruguay, para Flamengo, para la vida. Es un jugadorazo de Arrascaeta. Y bueno, no, pues en el tema del defensa, pues tienen Araujo por ahí. Cáceres, pues ya es un veterano que también sigue por ahí. Pero bueno, Uruguay, por la garra charrúa que tienen ellos, por ser una selección que le mete más huevos que fútbol, ellos pueden estar pasando de grupos, incluso llegando hasta unos octavos. Y si se conectan, si se inspiran, ¿por qué no llegar a unos cuartos de final con Uruguay? Yo creo que Uruguay se puede estar quedando en octavos de final. Uruguay pasa, se podría decir, tranquilamente su fase de grupos. Se le complica un poco en esos 16avos, pero ya en los octavos de final ya se le va a notar esa carencia futbolística que tiene y se va a quedar ahí. Uruguay no es un equipo malo, no tiene jugadores malos, pero creo que están como en esa transición de una época a otra, de una Generación. generación de a otra, y creo que eso les va a costar un poco en el Mundial. Tercer puesto. Fam. La selección Colombia. Mami, prenda la radio. 28 puntos, 10 goles a favor en la diferencia de goles. Aquí, Pollo, pues a ver, sabemos que el cierre de Colombia no fue el mejor en estas eliminatorias. Se ganaron los últimos dos partidos, que aquí en la transmisión votaron el dato. Colombia no ganaba dos partidos seguidos desde noviembre del 2023. No ganaba dos partidos seguidos. En eliminatorias, Noviembre. obviamente. Sí, 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 obviamente. Sí, en eliminatorias Noviembre de no. 2023, profe, imagínate. Casi año y medio, o bueno, año y medio sin Mira, ganar dos partidos seguidos. los partidos en hacer 6 de 6. Lograron romper esa racha ahorita contra Bolivia y Venezuela, pero aún así sabemos que el proceso de la selección, de lo que vimos en la Copa América, a lo que se empezó a ver en eliminatorias, cambió del cielo a la tierra la selección. De estar en el cielo llegamos a la tierra después de esa Copa América que hicimos. Y va a ser difícil el Mundial. Yo también creo que Colombia tiene todo este tiempo, menos de un año, estos 9 meses, 10 meses para organizar bien el equipo, para volver a tener esa conexión que tuvimos en la Copa América, porque si no el Mundial se va a complicar mucho, mucho para la selección Colombia. Sí, a mí solamente hay dos cosas que me preocupan de la selección. Una que viene por parte ¿de qué? De Lorenzo, del cuerpo técnico, y es que en estos 4 años que es el proceso de Lorenzo, 3 años, Lorenzo nunca ha tenido autocrítica con su equipo ni con el manejo que le ha dado a los partidos. Y creo que eso es una falencia que tiene muy grande Lorenzo y que si no la corrige, pues ¿cómo va a corregir errores si yo no veo errores? Entonces, ¿dónde están ahí al frente? Y la segunda es eh, el promedio de edad. Y es que nosotros somos una selección, entre comillas, vieja. 29,3 es el promedio de nuestra selección. Y creo que al enfrentarnos con selecciones, hoy lo decía Carlos Antonio, España no tiene un jugador de 30 años en sus nóminas, todos son de 29 para abajo. Entonces, eso es como un ejemplo a seguir de que tenemos que bajar un poquito ese promedio de edad buscando jugadores jóvenes que nos puedan aportar algo diferente a esta selección. Digamos en el caso de Mojica, ya es un jugador pues no tan veterano, pero sí está arriba de los 32 años, creo que tiene Mojica, 33. Entonces creo que esos son los jugadores que de pronto hay que mirarles a ver si hay un cambio o por lo menos tener ese plan B de que si el funcionamiento o el esquema no sirve, el jugador tiene un mal rendimiento, ahí mismo reaccionar y hacer el cambio y poder tener algo diferente con otros jugadores un poco más jóvenes. Sí, de acuerdo, Pollito. Ahora llegamos a la selección, a la segunda que se clasificó. Dímelo. Pero, profe, o sea, siendo también objetivos y siendo colombianos, si nosotros hacemos las cosas bien, nosotros, no fácil, porque pues en los mundiales no es fácil, pero nosotros nos podemos estar metiendo en unas semifinales. Así hoy te lo digo, si nosotros hacemos las cosas bien, si estamos iluminados, nosotros podemos pelear, ser semifinalistas. Pollo, si la selección, más allá que tener el juego que tuvo en la Copa América, le mete el ánimo y las ganas y los huevos que le metieron en la Copa América, la selección está en semifinales. Fácilmente. Sí. O entre comillas, no, O sea, no, no no. fácilmente. No quiero Porque que me malinterpreten. porque No. ahora diciendo fácilmente hoy nos toca contra Francia, que es jodido. Sí, no.
pero en un escenario en el que la selección, o sea, obviamente le va a tocar rivales duros y Ujú. para ser campeón toca ganar de los más duros siempre, o sea, así es el fútbol, pero si en un escenario donde a la selección le salgan bien los partidos, la selección tiene para estar peleando semifinales, Semifinales. cuartos de final, Ujú. bien, se puede. Ahora sí, Pollito, segundo lugar, la selección que se clasificó segunda, Ecuador con 29 puntos, 9 goles a favor y además arrancaban estas eliminatorias con 3 puntos menos. Con -3, ¿no? Hay que aclarar eso por un mal manejo de Alfaro ahí con un jugador. Ujú. Creo que la segunda mejor selección del continente por debajo de Argentina, eso está claro. Creo que Ecuador ha venido de menos a más desde la eliminatoria pasada y creo que en esta eliminatoria vuelve y lo ratifica. Y creo que Ecuador es una de las potencias mundiales que puede dar la sorpresa en este mundial y con nosotros. Bueno, mira que acá con Ecuador, dejando a un lado que se clasificaron de segundos y que bueno, esa clasificación se veía venir ya desde hace varias fechas. Si uno se pone a ver los últimos partidos de Ecuador, o sea, le ganaron hoy a Argentina, sí, Sí, todo muy pero bonito, obviamente con una roja a Otamendi, después expulsaron a Moisés Caicedo, pero pues hay, ganaron. hay que, hay que, que informar eso. Moisés se pierde el primer partido del Mundial con esa roja de hoy ante Argentina. Lo que iba con la selección de Ecuador, que además, pues dejando a un lado que se clasificaron segundos, Ujú. es que antes de esta victoria contra Argentina, empataron Sí, uno, 2, 3, 4, empataron 4 partidos 0 cuatro cero. partidos. Ujú. O sea que, sí, clasificaron segundos, pero yo creo que esta Ujú. clasificación de segundo fue más por un gran inicio Sí, que por que por un un buen buen cierre. remate. Ajá. Ujú. Y pues aquí realmente lo que importa para este inicio del mundial, o bueno, para cuando nos acerquemos al inicio del mundial es el cierre, porque pues, es lo más cercano que tenemos a lo que serán ya los partidos del mundial. Obviamente pues antes de eso varias victorias de Ecuador, 2-1 contra Venezuela, 1-0 contra Colombia, 4-0 contra Bolivia. Empató pues en esos empates fue un 0-0 contra Brasil, que obviamente es duro, le ganó hoy a Argentina, que también obviamente eso se le valora muchísimo a la selección de Ecuador. Y con esto no estoy diciendo que la selección de Ecuador le vaya a ir mal, pero sí hay que tener en cuenta que sobre todo Sí, hay que a tenerlo en Ecuador cuenta. le costó mucho hacer goles en este cierre. Ener Valencia en Inter no está teniendo su mejor momento, ya ni siquiera es Ujú. titular en Internacional y Ener Valencia obviamente va a ser el delantero titular de Ecuador, porque creo que actualmente no hay otro delantero que esté en el nivel o que pueda aportar lo que aporta Ener. Entonces va a ser difícil para Ecuador esas eliminatorias, ese mundial. Yo, si siguen con este juego, si logra... Es que el Ecuador en el mundial siempre se caga, pero si logran tener un buen nivel, demostrar lo que mostraron en este inicio de eliminatorias, Ecuador también podría estar llegando a unos cuartos de final del Mundial. Por primera vez en su historia, podría estar llegando a unos cuartos de final del Mundial. Pollito, llegamos a la mejor selección, no solo de Latinoamérica, no solo de la Conmebol, sino una de las mejores selecciones del Ujú. mundo, por no decir la mejor del mundo, Argentina. Clasificada con 38 puntos, más 21 goles, y solamente les hicieron 10 goles en estos partidos de eliminatoria. En 18 partidos les hicieron 10 goles a los argentinos. De esos 10, 3 son de nosotros. Y de esos 10, Un 3 son de Colombia, dato, mira. un Vea, dato bastante curioso. curioso, ¿no? De que la selección a veces contra esas selecciones grandes se les infla un poquito la camiseta y se creen un poquito más la película y pueden salir un poco a jugar mejor, como lo vimos en la victoria contra Argentina acá en Barranquilla y en el empate en Buenos Aires, que la verdad era un partido más para Colombia que para Argentina. Ujú. Eh, yo creo que clara favorita al Mundial. Creo que solamente para mí solo hay tres selecciones que están como por encima del resto, que son Argentina, España y Portugal hoy en día. Y yo no diría que de esas tres selecciones debería estar el campeón del mundo. De Argentina yo creo que no hay mucho que decir, o sea, ya sabemos lo que son capaces, bien, son campeones de la Copa Ujú. América, campeones del mundo, bicampeones de América, además, no solo campeones, Ujú. son bicampeones de América, Hay- quedaron hay- primeros en eliminatorias, ellos tienen todo. yo creo que el partido que nos va a poner como a analizar todo esto de cara al Mundial es esa finalísima de Argentina-España, de, del campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa, de a qué nivel está tanto Argentina de España y de qué nivel está España de Argentina en tema futbolístico. Creo que una gran herramienta o gran diferencial que tiene Argentina es ese relevo de Messi, que es para mí más tanto uno
que puede ser ese jugador un poquito diferencial en el cambio, en el caso de que Messi no tenga un buen rendimiento, el partido esté muy físico, sea un poco más dinámico, más de velocidad, y creo que pues ese cambio podría estar ahí. Que obviamente Scaloni creo que ha hecho un gran trabajo como no haciendo notar esa ausencia que tiene Messi en un futuro, y creo que para muestra un botón le está dando muchos resultados a Argentina. Sí,